De nuevo, continuando con las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos, ocupémonos ahora de esta última parte, de la técnica de procesamiento y análisis de datos. Acá se consideran las operaciones a las que se deben someter los datos o respuestas que se obtienen, cómo se clasifican, cómo se registran, cómo se tabulan y cómo se codifican si fuera el caso. En cuanto al análisis, se definen las técnicas lógicas o estadísticas que se emplean para descifrar lo que revelarán los datos recolectados. En el procesamiento, básicamente, lo que hacemos es, primero, recolectar datos, segundo, procesar esa información y tercero, presentar las publicaciones de los resultados que hemos logrado. En cuanto a la recolección de datos, esta implica pues elaborar un plan detallado del procedimiento que conduzca a reunir los datos con un propósito específico y básicamente si nos preocupáramos por responder cómo se preparan esos datos o cómo se analizan, diríamos que debemos seguir cuatro pasos. El primer paso es cómo codificamos los datos o respuestas para contabilizarlos. Diríamos que la codificación, si las preguntas son cerradas, consiste simplemente en asignar un número a cada respuesta, un atributo corresponde a un valor específico de una variable. Por ejemplo, si nosotros en una pregunta cerrada de elección única preguntamos, ¿usted estudia? Las opciones de respuesta serían sí o no. Por tanto, pues a la respuesta si es sí le podríamos asignar el número 1 y a la respuesta si es no le podríamos asignar el número 2. Estas variables, lógicamente, nos ayudarán para que cuando estemos analizando la información que ha arrojado la aplicación de los instrumentos, nos permitan obtener resultados lo más válidos posibles. El segundo paso básicamente consiste en elaborar un libro de códigos. Este es un documento que describe la localización de las variables y los códigos asignados a los atributos que las componen, y la función es guiar el proceso de codificar, localizar las variables y poderlas interpretar durante el análisis posterior. El paso 3 es efectuar la codificación o tabulación. Se agrupan los datos, se estructuran para poder hacer pues entonces todo el trabajo que se deriva de ahí. Luego guardamos los datos para prepararlos para el posterior análisis y básicamente definimos herramientas o programas pues que nos ayuden a agilizar este proceso. Podríamos echar mano de las hojas de cálculos, de programas estadísticos que permitan entonces elaborar la información que requerimos de una forma bien confiable. El procesamiento de la información implica entonces que los datos individuales se agrupen y se estructuren con el propósito que podamos responderle a qué, al problema de investigación que nos formulamos, a los objetivos que pretendimos y a las hipótesis que tenemos en estudios. Para la presentación y publicación de los resultados obtenidos, básicamente hacemos uso de las gráficas, de los cuadros, de las curvas, para poder con base en eso hacer entonces el análisis de los resultados. Existen técnicas de análisis estadísticos y análisis descriptivos y básicamente el tratamiento descriptivo lo que hace es darnos una puntuación y una distribución de las frecuencias para cada variable, y en el caso de los datos estadísticos lo que hacemos es a través de gráficos, tablas, cuadros, diagramas, generar entonces el análisis correspondiente. Espero que esta información les resulte de todo su interés y lógicamente para aquellos que al interior de las organizaciones, de entidades educativas, de empresas y entidades con o sin ánimo de lucro le puedan sacar todo el provecho debido. Mauricio León Lozada Tamayo, estudiante de la maestría en Gerencia de las Finanzas y los Negocios de la Universidad Yacambú, perteneciente al curso correspondiente a los diseños cuantitativos de investigación, cuyo profesor titular es el doctor José Benjamín Artigas Rodríguez. Una buena noche.